Trump acaba de firmar una orden ejecutiva para retirar a Estados Unidos de 60 organismos internacionales. 60. No es un error, no es exageración, no es una amenaza vacía, es el mayor abandono diplomático en la historia moderna de cualquier superpotencia. Y mientras el mundo todavía intenta procesar lo que esto significa, las Naciones Unidas están entrando en la crisis más grave desde su fundación en 1945, porque sin Estados Unidos, el mayor contribuyente financiero de la organización, la ONU simplemente no puede funcionar como la conocemos. Estamos hablando de miles de millones de dólares que de un día para otro dejarán de llegar. Estamos hablando de programas humanitarios que se quedarán sin fondos. Estamos hablando de misiones de paz que tendrán que retirarse de zonas de conflicto. Estamos hablando de agencias que dan comida a millones de niños que no tendrán cómo operar. Y lo más importante, estamos hablando del fin del orden mundial que ha existido por 80 años. Déjame explicarte por qué esto cambia absolutamente todo. Porque los medios tradicionales te van a contar que es solo una decisión política más de Trump. Te van a decir que es reversible, que es simbólico, que no tendrá consecuencias reales. Pero la realidad es completamente diferente. Lo que acaba de suceder no es solo una decisión de política exterior, es una declaración de guerra al sistema internacional completo. Es el momento en que Estados Unidos oficialmente dejó de pretender que le importa el multilateralismo. Y las implicaciones de esto para México, para América Latina, para el mundo entero son absolutamente enormes. Bienvenidos a Morgan Freeman. Hoy vamos a analizar en profundidad lo que realmente está pasando con esta decisión histórica. Vamos a ver qué organismos están en la lista, cuánto dinero está en juego, quiénes ganan y quiénes pierden, y por qué esto podría ser la mejor noticia que ha recibido el sur global en décadas. Porque mientras Washington abandona las instituciones que ellos mismos crearon para controlar al mundo, países como China, Rusia, India y sí, México, están listos para llenar ese vacío de poder. El orden mundial está cambiando frente a nuestros ojos. Y tú necesitas entender exactamente qué está pasando y cómo te va a afectar. Déjame explicarte algo que muy pocos analistas están mencionando en sus reportajes. Esta decisión de Trump no salió de la nada. No es un capricho impulsivo como quieren hacerte creer los medios que lo critican. Es el resultado de décadas de frustración acumulada dentro de ciertos sectores muy poderosos del establishment estadounidense. Verás, Estados Unidos ha sido el principal financiador de las Naciones Unidas desde el primer día que se fundó la organización. Aportan aproximadamente el 22% del presupuesto regular de la ONU. Eso equivale a más de 3.000 millones de dólares anuales solo en contribuciones directas al presupuesto básico. Pero eso es solo la punta del iceberg. Cuando sumas las contribuciones a las misiones de paz, a las agencias especializadas, a los programas de desarrollo, a los fondos humanitarios, estamos hablando de más de 12.000 millones de dólares al año. 12.000 millones. Es una cantidad astronómica de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes estadounidenses año tras año tras año. Y aquí está lo que realmente está pasando detrás de las puertas cerradas de Washington. Durante años, sectores muy influyentes dentro del gobierno han argumentado que ese dinero no está generando los resultados que Estados Unidos quiere, que la ONU se ha convertido en un foro donde países pequeños pueden criticar a Estados Unidos públicamente, que organismos como el Consejo de Derechos Humanos incluyen a países que Washington considera enemigos como Venezuela, Cuba, China y otros, que la Corte Penal Internacional ha tenido la audacia de investigar crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán e Irak. Para estos sectores de poder, estas instituciones dejaron de ser útiles hace mucho tiempo. Se convirtieron en un problema en lugar de una solución. Ahora escucha esto con mucha atención porque es muy importante. La lista de 60 organismos incluye prácticamente todo el sistema de Naciones Unidas. No se salvó casi nada. Estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, que coordina respuestas a pandemias globales. Estamos hablando de la UNESCO, que protege el patrimonio cultural de la humanidad. Estamos hablando del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que ayuda a países pobres a crecer. Estamos hablando de UNICEF, que vacuna y educa a niños en todo el mundo.
Estamos hablando del Alto Comisionado para los Refugiados, que da techo y comida a más de 30 millones de personas desplazadas por guerras y desastres. Pero la lista va mucho más allá de la ONU. Incluye también organizaciones fuera del sistema de Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo que protege derechos laborales, partes importantes de la Organización Mundial del Comercio, tratados ambientales como el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, acuerdos de cooperación científica, programas de intercambio educativo. Es una limpieza total y absoluta de cualquier compromiso multilateral que Estados Unidos haya firmado en las últimas 8 décadas. Pero hay algo más que necesitas entender para ver el cuadro completo. Esta decisión tiene un contexto histórico muy específico que viene de años atrás. Estados Unidos ya había abandonado la UNESCO en 2017 bajo el primer gobierno de Trump. Abandonó el Consejo de Derechos Humanos en 2018. Se salió de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de coronavirus en 2020. Lo que está pasando ahora es simplemente la culminación de ese proceso que ya tenía años gestándose. Trump está terminando lo que empezó en su primer mandato, solo que esta vez va mucho más lejos de lo que nadie esperaba. Déjame ponértelo en perspectiva con una analogía que cualquiera puede entender. Imagina que tienes un vecino muy rico que durante 80 años ha estado organizando las reuniones de todo el barrio. Él pone la casa grande donde todos se juntan. Él pone el dinero para la comida y las bebidas. Él decide quién puede hablar en las reuniones y quién tiene que quedarse callado. Él escribe las reglas que todos deben seguir. Todos los vecinos dependen de sus reuniones para resolver problemas entre ellos. Pero un día, ese vecino rico se enoja porque ya no todos le hacen caso como antes, porque algunos vecinos empezaron a criticarlo públicamente, porque otros vecinos se hicieron amigos entre ellos sin pedirle permiso. Entonces el vecino rico decide que se va, que no va a poner más su casa, que no va a dar más dinero, que si no le obedecen no juega, y de repente todo el barrio se queda sin forma de organizarse, sin lugar donde reunirse, sin dinero para las actividades comunes. Eso es exactamente lo que está pasando a nivel mundial en este momento. Y aquí viene lo verdaderamente importante que los medios tradicionales no te van a contar. El vacío que deja Estados Unidos no va a quedarse vacío por mucho tiempo. Otros países ya están posicionándose para llenarlo desde hace años. China ha aumentado sus contribuciones a la ONU de manera constante durante la última década. Hoy aporta aproximadamente el 15% del presupuesto regular, y ese número sigue creciendo cada año. Ya es el segundo contribuyente más grande. Rusia ha fortalecido su presencia e influencia en el Consejo de Seguridad. India está demandando con más fuerza un asiento permanente. Y países del sur global como Brasil, Sudáfrica, Indonesia y México están formando coaliciones para tener más voz en las decisiones que los afectan. Lo que Washington no quiere que sepas es que esta decisión podría terminar beneficiando a sus rivales geopolíticos más de lo que los perjudica a ellos. Porque cuando Estados Unidos estaba dentro del sistema, podía controlarlo desde adentro, podía vetar resoluciones que no le gustaban, podía presionar a otros países con su dinero, podía usar su influencia financiera como arma diplomática. Ahora que se va, pierde todas esas herramientas de un solo golpe. Es como si un jugador de ajedrez muy bueno decidiera retirarse del tablero porque no le gustaron algunas jugadas de su oponente. El juego continúa igual, solo que ahora sin él y sin su capacidad de influir en el resultado. Pero profundicemos más en los detalles porque esto apenas rasca la superficie de lo que está pasando. Las implicaciones económicas de esta decisión son absolutamente masivas y van a afectar a miles de millones de personas. Primero, hablemos de lo que pasa con los programas humanitarios que dependen del dinero estadounidense. El Programa Mundial de Alimentos, que es la agencia más grande de la ONU dedicada a combatir el hambre, depende enormemente de contribuciones estadounidenses. Estados Unidos aporta casi la mitad de su presupuesto. Esta agencia alimenta a más de 120 millones de personas cada año en los países más pobres del mundo. Sin ese dinero, millones de personas en África, en Medio Oriente, en Asia podrían enfrentar hambrunas muy graves. Estamos hablando de niños que no van a tener que comer, de familias enteras que van a pasar hambre. UNICEF, el Fondo para la Infancia,
proporciona vacunas, educación básica y protección a niños en zonas de conflicto y pobreza extrema. Sin el dinero estadounidense, tendría que recortar sus operaciones muy fuertemente. Eso significa menos vacunas para niños pobres, menos escuelas en zonas de guerra, menos protección contra el trabajo infantil y el tráfico de menores. El Alto Comisionado para los Refugiados maneja campos donde viven más de 30 millones de personas que tuvieron que huir de sus hogares por guerras o persecución. Gente que lo perdió todo. Sin fondos estadounidenses, muchos de estos campos no podrían mantener sus operaciones actuales. La gente tendría que irse a algún lado. Y generalmente cuando los refugiados no tienen a dónde ir, terminan tratando de llegar a países más ricos, incluyendo Estados Unidos y México. Ahora escucha esto porque es muy importante para entender lo que viene. Los medios tradicionales van a presentar todo esto como una crisis humanitaria terrible causada únicamente por Trump, y en parte tienen razón, porque va a haber mucho sufrimiento. Pero también hay otra forma de verlo que casi nadie está mencionando. Es una oportunidad histórica para que el resto del mundo tome control de estas instituciones que siempre estuvieron dominadas por Washington. Durante décadas, Estados Unidos ha usado su dinero para imponer condiciones a la ayuda humanitaria, para decidir qué países reciben ayuda y cuáles no según sus intereses geopolíticos, para determinar qué crisis son prioritarias y cuáles se ignoran según les convenga, para poner a funcionarios estadounidenses en los puestos clave de toma de decisiones. Sin Estados Unidos adentro, otros países tendrán que contribuir más dinero, es verdad, pero también tendrán mucha más voz en cómo se usa ese dinero y para qué. Déjame ser absolutamente claro sobre lo que esto significa específicamente para México y los mexicanos. Nuestro país ha dependido de instituciones internacionales para múltiples funciones críticas que afectan la vida diaria de millones de personas. La Organización Internacional para las Migraciones ayuda a gestionar los enormes flujos migratorios que pasan por nuestro territorio hacia Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura apoya programas agrícolas en comunidades rurales pobres. Agencias de salud ayudan con campañas de vacunación y control de enfermedades. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, aunque técnicamente no están en la lista de retiro completo, también van a sentir las consecuencias de esta decisión, porque mandan un mensaje muy claro al mundo. Si Estados Unidos puede abandonar la ONU así de fácil, puede abandonar cualquier cosa cuando le convenga. Ningún acuerdo con Washington es seguro a largo plazo. Ningún tratado está garantizado. Todo depende de quién esté en la Casa Blanca en ese momento. Y aquí está lo que muy pocos están discutiendo públicamente, pero que es fundamental. México tiene una oportunidad única en este momento histórico. Durante décadas, nuestra política exterior ha estado completamente limitada por la enorme sombra de Washington. No podíamos acercarnos demasiado a Cuba sin que hubiera consecuencias económicas. No podíamos fortalecer lazos con Venezuela sin recibir presiones diplomáticas. No podíamos explorar relaciones comerciales más profundas con China sin que vinieran amenazas sobre aranceles y el Tratado de Libre Comercio. Ahora que Estados Unidos está abandonando el sistema multilateral que ellos mismos crearon, México puede finalmente empezar a tener una política exterior verdaderamente independiente. Podemos diversificar nuestras relaciones sin pedir permiso. Podemos buscar nuevos socios comerciales. Podemos tener voz propia en los foros internacionales sin tener que coordinarnos primero con Washington. Pero hay algo más que necesitas saber que es muy importante para la seguridad regional. Esta decisión también tiene implicaciones de seguridad enormes que van a afectar a todo el continente. Las misiones de paz de la ONU operan en algunos de los lugares más peligrosos del mundo. En Haití, que está muy cerca de nosotros, en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, en Mali, en muchos otros países donde hay conflictos armados activos. Estados Unidos contribuye aproximadamente el 27% del presupuesto de estas misiones de paz. Sin ese dinero, muchas de ellas tendrán que reducirse o retirarse completamente. Y cuando se retiran las fuerzas de paz de una zona de conflicto, generalmente lo que sigue es más violencia, más muertos, más refugiados que tienen que huir, más inestabilidad que eventualmente se extiende a otras regiones, incluyendo nuestra región.
Lo que descubrí investigando este tema es todavía más preocupante. Documentos internos que se filtraron de varias agencias de la ONU muestran que los funcionarios llevaban meses preparándose para este escenario exacto. Sabían que venía algo así. Fuentes dentro del sistema me confirmaron que había planes de contingencia siendo desarrollados desde antes de que Trump asumiera oficialmente su segundo mandato en enero de este año. Lo que no esperaban era la magnitud del golpe. Pensaban que serían retiros selectivos de algunas agencias problemáticas, no un abandono total y completo de 60 organismos de una sola vez. Ahora déjame explicarte el contexto geopolítico más amplio para que entiendas por qué esto es tan histórico. Estamos viviendo el fin de lo que los expertos en relaciones internacionales llaman el orden liberal internacional. Este sistema fue creado después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos y sus aliados occidentales. La idea era simple en teoría: crear instituciones internacionales que promovieran la cooperación pacífica entre países, el comercio libre con pocas barreras y el respeto a los derechos humanos básicos. Estados Unidos lideraría este sistema como la potencia más poderosa, y a cambio, todos los demás países seguirían las reglas que Washington escribía. Durante 80 años más o menos funcionó así. Hubo paz entre las grandes potencias. El comercio global creció enormemente, muchos países salieron de la pobreza, pero ahora ese sistema está colapsando frente a nuestros ojos, y la decisión de Trump es probablemente el golpe final. Y aquí está la ironía más grande de toda esta situación que nadie en los medios estadounidenses va a admitir. Estados Unidos creó todas estas instituciones para su propio beneficio. La ONU fue diseñada específicamente para darle a Estados Unidos poder de veto permanente en el Consejo de Seguridad. El Fondo Monetario Internacional fue creado con el dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial. El Banco Mundial siempre ha tenido un estadounidense como presidente desde que se fundó. Las reglas del comercio mundial fueron escritas en Washington. Todo el sistema estaba diseñado desde el principio para beneficiar los intereses estadounidenses. Y funcionó perfectamente durante décadas. Estados Unidos se hizo inmensamente rico y poderoso dentro de este sistema que ellos controlaban, y ahora Washington lo está abandonando porque ya no le beneficia tanto como antes, porque otros países aprendieron a usar el mismo sistema para defender sus propios intereses, porque el mundo cambió y Estados Unidos ya no puede controlarlo todo. Probablemente te estás preguntando qué va a pasar después de todo esto. Déjame darte 3 escenarios posibles que los expertos están considerando seriamente. El primer escenario es el colapso institucional completo. Sin el financiamiento estadounidense, varias agencias de la ONU simplemente no podrían sobrevivir económicamente. Tendrían que cerrar operaciones, despedir a miles de empleados, abandonar programas que ayudan a millones de personas. El sistema internacional, como lo conocemos, dejaría de funcionar. Esto crearía un vacío enorme de gobernanza global donde cada país tendría que arreglárselas completamente solo. Los países más débiles y pobres sufrirían más porque dependen más de la ayuda internacional. Las crisis humanitarias se multiplicarían y eventualmente, después de mucho caos y sufrimiento, nuevas instituciones tendrían que crearse desde cero para reemplazar las que murieron. El segundo escenario es la transición hacia un mundo verdaderamente multipolar. En este escenario, China, Rusia, India, Brasil y otros países emergentes aumentan sus contribuciones financieras significativamente y toman el liderazgo de las instituciones existentes. La ONU sobrevive pero con una orientación completamente diferente a la que tenía. Ya no sería un instrumento del poder estadounidense, sino un foro donde múltiples potencias compiten por influencia en igualdad de condiciones. Este escenario podría ser muy positivo para el sur global, que finalmente tendría más voz real en las decisiones que afectan sus vidas. El tercer escenario es la fragmentación regional del mundo. En lugar de un sistema global unificado, emergen bloques regionales separados que funcionan de manera independiente. Asia tendría sus propias instituciones lideradas por China, con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura ya funcionando como alternativa al Banco Mundial. Europa mantendría la Unión Europea pero mucho más aislada del resto del mundo, enfocada en sus propios problemas internos.
América Latina podría finalmente desarrollar instituciones propias verdaderamente independientes sin interferencia de Washington, fortaleciendo la CELAC, el Mercosur, y creando nuevos mecanismos de cooperación regional. África haría lo mismo con la Unión Africana, que ya está buscando mayor autonomía. El mundo se dividiría en esferas de influencia separadas, similar a como existía antes de la Segunda Guerra Mundial, pero con diferentes actores y diferentes tecnologías. Mi análisis personal después de estudiar toda la información disponible es que probablemente veremos una combinación de los tres escenarios al mismo tiempo. Algunas instituciones van a colapsar porque simplemente no van a poder sobrevivir sin dinero y sin el apoyo político de la potencia más grande. Otras van a ser tomadas por nuevas potencias que van a cambiar completamente su dirección y sus prioridades. Y al mismo tiempo van a surgir bloques regionales más fuertes e independientes que van a competir y a veces cooperar entre sí. El proceso va a ser muy caótico y probablemente durará una década o más en estabilizarse completamente. Habrá momentos de tensión muy alta entre grandes potencias. Habrá crisis económicas que afectarán a millones de personas. Habrá conflictos regionales que antes se resolvían en la ONU y que ahora no tendrán ese espacio de mediación. Pero al final, el mundo que emerja de todo esto va a ser fundamentalmente diferente al que conocemos hoy. No necesariamente peor, pero definitivamente diferente. Hay quienes argumentan que un mundo sin la hegemonía estadounidense podría ser más justo, más equilibrado, más democrático en el sentido verdadero de la palabra. Que los países del sur global finalmente tendrían voz real en las decisiones que los afectan. Que el fin del orden liberal podría significar el nacimiento de algo mejor. Pero también hay riesgos enormes. Sin instituciones fuertes que medien conflictos, la tentación de resolver disputas por la fuerza aumenta. La historia nos enseña que los períodos de transición entre órdenes mundiales suelen ser los más peligrosos. Para entender mejor lo que viene, es importante analizar cómo están reaccionando los principales actores globales. China ya emitió un comunicado oficial expresando su disposición de aumentar su papel en las instituciones internacionales. Beijing ve esto como una oportunidad de oro para expandir su influencia global sin tener que competir directamente con Washington dentro del sistema. Rusia celebró la decisión como una prueba de que el modelo occidental está fracasando. India está calculando cuidadosamente cómo puede beneficiarse de la situación, y la Unión Europea está en estado de shock, tratando de decidir si puede mantener el sistema funcionando sin su principal aliado. En América Latina, las reacciones han sido mixtas pero reveladoras. Brasil, bajo su gobierno actual, está considerando aumentar su participación en organismos internacionales. México ha guardado un silencio prudente mientras evalúa las opciones. Argentina está dividida. Y Venezuela y Cuba, países que siempre fueron excluidos o marginados en el sistema dominado por Washington, están viendo esto como una reivindicación de sus críticas históricas al orden mundial estadounidense. Las implicaciones para la economía global son enormes y van más allá de lo que la mayoría de la gente está considerando. El comercio internacional depende de reglas acordadas multilateralmente. La Organización Mundial del Comercio, aunque no está completamente en la lista de retiro total, quedará muy debilitada. Esto significa más guerras comerciales entre países, más aranceles que encarecen los productos, más proteccionismo que limita las opciones de los consumidores. Las cadenas de suministro globales que ya estaban bajo presión van a enfrentar más problemas y disrupciones. Para países como México, que dependen enormemente del comercio con Estados Unidos, esto es un llamado de atención muy urgente. Necesitamos diversificar nuestras relaciones comerciales ahora, no mañana. Necesitamos fortalecer lazos con Europa, con Asia, con el resto de América Latina. Necesitamos desarrollar mercados internos más fuertes para no depender tanto de un solo socio. Porque depender de un solo socio comercial que está abandonando todas las instituciones internacionales es extremadamente peligroso para nuestra economía y nuestra soberanía. El impacto en los mercados financieros también va a ser significativo. La incertidumbre que genera esta decisión va a aumentar la volatilidad. Los inversionistas no saben qué esperar. Las monedas de países emergentes podrían sufrir presiones.
El dólar podría fortalecerse o debilitarse dependiendo de cómo reaccionen los mercados. Y todo esto afecta directamente el bolsillo de la gente común a través de precios, empleos y oportunidades. También hay que considerar el impacto en la tecnología y la ciencia. Muchos programas de cooperación científica internacional dependen de agencias de la ONU, investigaciones sobre cambio climático, sobre enfermedades, sobre agricultura, sobre energía. Todo esto podría verse afectado. La ciencia no conoce fronteras, pero la política sí las impone. Y cuando un país tan importante como Estados Unidos se retira de la cooperación científica internacional, todos perdemos. Déjame resumir los puntos principales de todo lo que hemos analizado hoy. Primero, Trump ha ordenado el retiro de Estados Unidos de 60 organismos internacionales, incluyendo prácticamente todo el sistema de Naciones Unidas. Segundo, esto va a dejar un vacío de financiamiento de más de 12.000 millones de dólares anuales que otros países van a tener que llenar de alguna manera. Tercero, China, Rusia y otras potencias emergentes ya están posicionándose para tomar el liderazgo de estas instituciones. Cuarto, el orden mundial que existió durante 80 años está llegando definitivamente a su fin. Esto no es teoría ni especulación. Es la realidad que estamos viviendo en este preciso momento de la historia, y la velocidad con la que está sucediendo debería preocupar a cualquiera que esté prestando atención, porque los cambios históricos de esta magnitud nunca son tranquilos ni pacíficos, generalmente vienen acompañados de turbulencia económica, de crisis políticas, de tensiones entre países, de incertidumbre para la gente común. Te invito a que te mantengas informado sobre estos desarrollos, que cuestiones las narrativas oficiales que te dan los medios controlados por los mismos poderes, que busques múltiples fuentes de información para formar tu propia opinión, porque en tiempos de cambio histórico como este, la información verdadera es poder, y quienes entienden lo que realmente está pasando van a estar mejor preparados para lo que viene. Esto ha sido Morgan Freeman. Los próximos meses van a ser absolutamente decisivos para el futuro del orden internacional. El mundo como lo conocíamos nunca va a volver a ser el mismo. Y ahora tú sabes exactamente por qué. La historia se está escribiendo en este momento. No te quedes afuera.